Queridos hermanos, tengan todos pero muy buenos días. Ya volvimos a la presencialidad, estamos felices compartiendo junto con todos los hermanos de la iglesia. Nuestras reuniones han sido bastante dinámicas, llenas de ese gozo, llenas de esa alegría. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra que sé que va a ser de mucha bendición para la iglesia, para su familia, para su casa, para usted, para los jóvenes, para todos los que hacen parte de esta hermosa familia MCI en Ciudad Bolívar. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 24, y vamos a estar leyendo desde el verso número 15, y dice así la palabra del Señor: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Querido Padre, queremos que nos des la revelación de tu palabra, el entendimiento y la sabiduría para poner por obra cada una de tus promesas y así poder ver cumplidas, Señor, tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quiero enseñarles yo y mi casa. Dios lleva al pueblo a una ceremonia a través de Josué. Es importante las ceremonias. Es importante que Dios deje una huella el día que nosotros hacemos un cambio, el día que nosotros tomamos una decisión. Siempre Dios quiere hacerlo de una manera ceremoniosa, que salga una recordación. El matrimonio es una ceremonia, un grado es una ceremonia. Todo lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos de especial? Porque queremos que nunca se nos olvide. Y aquí Josué convocó a todo el pueblo. Dice la palabra que él llamó a todo el pueblo para decirles unas palabras. Querido amigo, querida amiga, el mundo en el que nos encontramos hoy en día está en crisis y necesita ser convocado. Este mundo se encuentra en crisis social, y la crisis social de este mundo no es por los gobiernos, no es por los gobernantes. La crisis social es por las familias. Es por lo que está sucediendo en el entorno familiar, en el ambiente familiar, donde se crían nuestros hijos, donde crecen ellos. Ellos están cambiando a Dios por las filosofías huecas de este mundo. Están cambiando a Dios por los deseos de la carne y las pasiones deshonrosas que hacen que aparten a las personas de Dios. Y les están delegando los padres la educación a los profesores de los colegios, y están viendo hoy el resultado de una academia completamente distorsionada, donde ya han sacado a Dios de todos los entornos de la vida social, de la vida familiar y por supuesto de la vida personal. En contexto, Israel pensaba que ya había pasado a la historia las dificultades para ellos, que a lo mejor ya no volverían a haber guerras, ya no tendrían que luchar más, ya no iban a tener que tener más enemigos. Pero esto a veces también no es del todo bueno. Cuando uno deja de luchar, de esforzarse, y cuando uno se acomoda y cuando uno descansa, como lo hizo el pueblo de Israel aquí en esta oportunidad. Ellos se descansaron, y eso preocupó a Josué en sus últimos días ya de su vida. Ahora Josué los convoca y dice la palabra: reunió Josué a todas las tribus de Israel. Ahí está en el verso 1, en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así ha dicho el Dios de Israel. Así dice el Señor, Dios de Israel. Josué toma la postura de un profeta para hablarle a su pueblo acerca del camino que estaban tomando. Y es que Josué no era un profeta, Josué era un guerrero. Pero Dios puede tomarte a ti, que eres un guerrero en tu casa, que eres un guerrero en tu familia, para decir una palabra de parte de Dios
aunque tú no seas un profeta, en el momento que tú hablas de parte de Dios, estás profetizando. Y él empieza a decirles la historia, así dice el Señor: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Y empieza a mencionarles toda una historia, diciéndoles como podríamos nosotros pensar que nos está hablando de nuestro pasado, todo lo que Dios hizo con nosotros. Cada uno de ustedes, queridos hermanos, que son cristianos, tienen una historia. Cada uno de ustedes que han vivido una vida pasada y luego fue totalmente cambiada por la nueva vida, es que Dios, el Señor Jesucristo, así como partió la historia del mundo en dos, así partió la historia de tu vida y la de tu familia también en dos: el antes de Cristo y después de Cristo. Y ahí es cuando encontramos que en el verso 13 Josué les recuerda, desde Abraham, pasando por Moisés, llegando a todas las tierras que tuvieron que entregar, hasta Josué, que era el representante de esa palabra, y él les dice: yo os di la tierra por la cual ustedes no trabajaron, y las ciudades que no edificaron ustedes, en las cuales moran ahora ustedes, y de las viñas y los olivares, ha dicho el Señor, que no plantasteis y ahora estás comiendo. ¿Qué significa esto? Josué es el homónimo de Jesús. Yeshua y Joshua, ambos nombres son homónimos y se mencionan igual. ¿Por qué? Josué significa lo mismo que Jesús, el que salva. Así que Josué estaba representando en esta palabra a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos da una nueva vida, que nos da una nueva tierra para que trabajemos en ella y para que sirvamos a Dios, porque el servicio a Dios no nos deja apartarnos de Él. Y tal vez hayan personas nuevas hoy aquí escuchando este mensaje. No significa que este mensaje solo sea para los cristianos. Este mensaje es para todos aquellos que creen en Dios. Y dice la palabra: sirves a lo que temes. En el verso 14 dice: ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de ustedes a los dioses de los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Claro, la preocupación de Josué es que ya el pueblo estaba dejando de servir a Dios. Había cambiado el servicio a Dios. Y déjeme decirle, nadie puede decir: ya no le sirvo a Dios ni le sirvo a nadie, ya no soy siervo de nadie. No, Josué dijo algo muy claro: escogeos hoy a quién sirváis. Es decir, o le sirves a uno o le sirves a otro, pero no vas a decir que no le sirves a nada ni a nadie. Es algo que escogemos. Cuando tú no escoges servir a Dios, ya de plano, de ciento, tácitamente has escogido servir al mundo. Es sencillo. Y por eso Josué estaba llamando esta atención. Ahora, ¿por qué está llamando la atención del servicio a Dios? Todo este pueblo había sido librado para que le sirviera al Señor. ¿Y por qué Dios quiere que le sirvamos? Para que cada uno de nosotros produzcamos un pueblo para Él. Y te lo voy a decir con claridad: esta generación necesita que dé hijos que le sirvan a Dios. ¿Por qué? Porque si dejamos que nuestros hijos solo piensen en servir al mundo, va a suceder lo que está sucediendo hoy, pero en un gran potencial. Va a haber gente completamente frívola que ni siquiera tiene un pensamiento de hacer lo bueno o de agradar a Dios, y ni siquiera van a saber qué significa Dios. Y ¿cómo serviremos? Con nuestra vida de ejemplo. Esa es la manera de servir a Dios. ¿Cómo más serviremos? Dejando una generación para Dios. ¿Cómo más vamos a servir a Dios? Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Cómo más? Con nuestras finanzas. A lo mejor tú dirás: yo no puedo ser un pastor, ni puedo ser un ministro, ni puedo salir a evangelizar. Pero si tú, con tus finanzas, ayudas a que la iglesia siga creciendo, estarás de manera indirecta haciendo que muchas almas lleguen a los caminos de Cristo gracias a tus donaciones.
En tu carrera profesional, ese es tu campo misionero. Tu carrera profesional puede llegar a ser tu campo misionero. En tu vida laboral, ese será tu campo misionero. Ahora, este pueblo cuando escucha a Josué se compromete. Entienden que habían dejado de servir a Dios y que eso los estaba llevando. Ellos se habían dado cuenta ya que ya no eran iguales, que ya no eran los mismos, que sus hijos estaban cambiando. Y es que, querido amigo, tanto el hombre que está en una cárcel pagando una condena, como el hombre que está en una empresa trabajando y produciendo para esta nación o para su familia o para esta sociedad, ambos nacieron en un hogar. Ambos se criaron en un hogar, disfuncional o funcional, como quiera que tú lo llames, pero se criaron en un hogar. El hombre de bien, tanto el hombre que le hace daño a la sociedad, ambos nacieron en un hogar. Y qué importante que hoy decidamos que nuestro hogar sea el epicentro de la bendición de Dios y sea el lugar donde se críen los hijos que le sirven al Señor. ¿Por qué? Porque le serviremos a lo que tememos. Y es verdad, si tú le temes a las deudas, vas a servirle a las deudas, vas a servirle al dinero, vas a estar trabajando para el dinero y no vas a dejar que el dinero trabaje para ti. Así que ellos escogieron servir a Dios, pero no se conformó Josué solamente con que ellos hayan dicho, vamos a servir a Dios. Él dijo, no, necesito una representación de que algo sucede. Necesito una representación que quede para la historia, porque quiero que cuando la gente vea esta representación, los hijos de los hijos de los hijos vean esta representación, van a recordar lo que sucedió este día. Aquí detrás mío hay unos cuadros que son toda mi familia, mis hijos, mis generaciones, aunque me faltan los nuevos miembros de mi familia que son mis nietos, pero aquí los tengo. Y en esta parte tengo una declaración, y esta es como la piedra que Josué puso en medio del pueblo para dejar constancia de que estos hombres, sacerdotes de cada familia, habían hecho un compromiso con Dios. Y hoy quiero mostrarles lo que sucedió hoy hace 8 días en nuestra primera reunión, para que ustedes sepan cuán importante es hacer un compromiso con Dios. Veámoslo. Esta piedra servirá por testigo. Este día que hicimos esta ceremonia, más de 60 hombres hicieron este compromiso y ya tienen en su casa esta roca, esta piedra, que es el compromiso. Por eso el Señor dijo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? Son los compromisos por medio de la palabra de Dios. Son aquellas cosas que vienen de la palabra de Dios y el hombre las toma y las vive y establece de ello una roca para su casa. Pero dice el Señor que a esa casa que fue edificada sobre la roca le vinieron lluvias, le vinieron vientos, le vinieron ríos, pero la casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero el hombre, dice el Señor, que edificó su casa sobre la arena, le vinieron ríos, le vinieron vientos, le vinieron lluvias, y la casa cayó, y fue grande su ruina. Tu familia debe estar edificada sobre principios divinos, sobre los principios de Dios, sobre los principios que Dios estableció en su palabra. Cuando la casa está fundada sobre el dinero, sobre la hermosura física,
Cuando la casa está fundada sobre la avaricia, sobre los pecados, todo esto será arena que se hundirá y será grande la ruina de aquella generación. Cuando tus hijos vean este compromiso que tú hiciste y que tú lo hiciste público, dirán: Padre, ¿qué significa eso que tú tienes? Y tú les dirás: yo fui esclavo del pecado, fui esclavo de la borrachera. Cuando yo le cuento a mi hijo mi historia, él queda sorprendido. Siempre me dice: ¿de verdad, papi, tú hiciste todo eso? Y él no puede ni siquiera imaginarse cómo podría haber sido yo estando en ese mundo. ¿Por qué? Porque la imagen que él tiene de mí es una imagen que jamás se le borrará y la tiene muy clara. Ahora, déjame decirte, posiblemente los hijos de mi hijo también verán este mismo cuadro y le preguntarán a mi hijo: papá, ¿este cuadro qué significa? Mi padre estuvo en el mundo, pero él hizo un pacto con Dios. Ese pacto también lo hice yo, y cuando tú seas grande también lo vas a hacer tú. Y cuando ese nieto crezca, él también verá ese pacto que hizo mi hijo y dirá: ¿quién hizo esto? Tu bisabuelo hizo esto. Y él también lo hará. ¿Y eso qué significará, querido hermano? Cambia el hombre, cambia su esposa. Cambia la esposa, cambian los hijos. Cambian los hijos, cambia una familia. Cambia una familia, cambia un barrio. Si cambia un barrio, cambia una ciudad. Y si cambia una ciudad, cambia una nación. Esto solo se logra dentro del núcleo familiar. Ya deja de estar culpando al gobierno. Ya deja de estar culpando a las oportunidades que te hacen falta. Basta de estarte mirando las heridas. Es hora de levantarte y hacer un pacto con Dios y tomar las armas espirituales y criar a tus hijos. Basta ya de dejarle a tus hijos la crianza de tus hijos a los maestros de hoy en día. Basta ya de dejar que los otros amigos se encarguen de la formación sexual de tu hijo. A partir de hoy, di como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dilo fuerte: yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Querido Padre, hemos escuchado tu palabra. Nos ha sido revelado el asunto. Y es claro para nuestro corazón los cambios y las determinaciones que tenemos que tomar. Que a partir de hoy nuestras vidas estén completamente puestas en el altar. No queremos más un hogar fundado sobre la arena. Queremos una familia fundada sobre la roca. Una familia fuerte que genere otras familias. Y que esas familias sean capaces de transformar el mundo solo porque yo decidí cambiar. Y di conmigo esa palabra que dice que el Señor hace venir la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y di también: pero trae bendición a miles de los que le aman. Miles, Señor, miles de generaciones a partir de mí serán benditas, porque yo tomé la decisión de que yo y mi casa serviremos al Señor. No importa si mi amigo, si mi vecino hace ciertas cosas y con ellas tal vez gana muchos aplausos del mundo. Pero Señor, Él sirve a un mundo que está en decadencia. Yo sirvo a un Dios vivo que sigue siendo victorioso y que tiene una morada en el cielo para nosotros. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.